Amado Padre, gracias te doy por la maravillosa oportunidad que me das de estar aquí en esta bella iglesia. Ven a nosotros a través de tu Espíritu y guíanos, ilumínanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, cuando puse el título, la última carta, a mi mensaje, lo puse porque en realidad eso es lo que voy a hacer. Hay varias últimas cartas, pero hay dos últimas cartas que son muy importantes. Estoy tentado a la última, que es Apocalipsis, pero esa no es la última carta que yo quiero leer. La última carta fue escrita por el apóstol San Pablo desde su segunda prisión en Roma. ¿Saben ustedes a quién le escribió? Fue la última carta que Pablo escribió. Y es la carta, la segunda epístola a su, digamos así, a su hijo espiritual, Timoteo. Esta carta, por ser última, debe contener algo muy importante que decir. Y quiero, como una especie de ilustración para que ustedes sepan lo que significa para un ser humano decir las últimas palabras, escribir la última carta, dejar el mejor legado y el mejor testamento que se pueda dejar para los hijos. Yo no sé si alguna vez alguien te hizo la pregunta, ¿cuáles serían tus últimas palabras, tus últimos deseos? ¿Qué es lo que tú quisieras decir en el último momento de tu vida antes de que tus ojos se cierren? Otros han hecho preguntas como esta, ¿qué es lo que quisieras que diga en tu tumba, la placa que normalmente colocan allí? ¿Qué quisieran que digan de ti las palabras que están allí escritas? ¿Has pensado en algún momento esto? Hace poco nosotros perdimos a un gran ministro del Evangelio aquí en la Florida Conference, el pastor Demetrio Hernández. Era descansado, lamentablemente afectado por y voy a decir la palabra correcta, este maldito virus con el que Satanás quiere destruir la vida de millones que van a la muerte sin escuchar de la esperanza maravillosa de que Cristo es camino, verdad y vida. Entonces el pastor Demetrio estaba ya muy delicado, estaba en el hospital y ya estaban los médicos decidiendo entubarlo. Cuando una persona entuba, según mi esposa que es enfermera, cuando una persona va a ser entubada, porque tú no sabes este virus cómo afecta a cada persona, sobre todo a las personas adultas. Y Demetrio siempre ha sido un pastor fuerte, un pastor animoso, un pastor, un hombre incansable. El año pasado estábamos con Demetrio nosotros en República Dominicana haciendo lo que él junto al pastor Fidel Falcón organizaron como lo que es Misión de Amor. O sea, dos hombres adultos ya jubilados siguen trabajando para Cristo, llevando bendición a otros lugares, recopilan dinero y construyen templos en lugares donde tú dices nunca habrá un templo y los pobres hermanos se reúnen en una chocita. Ellos terminaban construyendo preciosos templos y me tomaron a mí como evangelista. Yo iba y antes de la inauguración del templo hacíamos una campaña evangelística, bautizábamos gente y ese templo se llenaba y se inauguraba en una cosa bellísima. El año pasado estábamos haciendo esto. Hace un par de meses una de sus hijitas enferma, se muere. Esto fue un dolor muy grande para el pastor Demetrio. Como todo cubano, como todo hispano, nosotros, la familia trata de estar siempre junta. Y él vivía prácticamente en su casa con sus dos hijas, con los maridos de sus hijas. O sea, en otras palabras, es una familia que nunca se separó. Y ahora la hijita menor se enferma y muere. Entonces, imagínense el golpe que recibió nuestro ministro, que el año pasado estábamos despidiéndolo porque se jubilaba. Un hombre fuerte que tú dices 70 y pico de años, todavía tiene para darle mucho a Jesús. Y viene este maldito virus y destruye su sistema respiratorio, su sistema cardíaco. Y entonces él sabe que van a entubarlo
Y él sabe, porque los pastores somos leídos, nos gusta leer, estamos informados. Él sabe que una vez que entras a ese nivel, si no tienes más fuerza, tú te puedes acabar ahí. Y entonces, él antes de ir hizo unas llamadas y dijo algunas palabras, porque algunos, para entubarlos hay que, ¿cómo le llaman? Dormirlos, sedarlos, inducir un coma. Y entonces el pastor Demetrio dijo sus últimas palabras. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuál fue su deseo? Los que escucharon esas últimas palabras, yo no sé qué dijo. Yo sí sé que él hizo llamadas con la poca fuerza que tenía y dijo sus últimas palabras. Entonces, imagínense ustedes lo importante que es la última carta. Y esa última carta está aquí. ¿Quién le escribe? Un guerrero del Señor. Un hombre que lo entregó todo. Un hombre que con ardor y denuedo se apasionó por Cristo. Un hombre que no, aun cuando ya estaba viejo, él seguía y seguía y seguía con la misma pasión. Un hombre que no decayó desde el momento en que Cristo lo encontró, no decayó en su forma de predicar, en su forma de trabajar, en su visión. Él tenía una visión, algo lo impulsaba, algo movía a Pablo, algo hacía que Pablo fuese totalmente, yo diría hasta agresivo en cuanto a la misión. No había nada que pudiera parar a Pablo. Un hombre que se transformó, un hombre que fue perseguidor de los cristianos, se convierte ahora en una luminaria, en una luz, en sal, en levadura. Y para la época de Pablo se pudo decir, el evangelio ha sido predicado a todo el mundo. Entonces tú te haces la pregunta, ¿qué tipo de hombre es este? El evangelio ha sido predicado, todo el mundo ha sabido. Y si todo el mundo supo, ¿por qué Cristo no vino en ese momento? Porque la profecía está en manos de Dios. Y porque Dios tiene sus tiempos. Y porque los tiempos de Dios no dependen ni de ti ni de mí. Y tampoco dependen de la iglesia. Hoy tenemos mucha gente que aparenta estar apasionada por Cristo. Y lo que hace es tratar de que Dios haga lo que la gente quiere que haga. Es mi agenda, quiero que vengas el 2031, quiero que vengas el 2023, quiero que vengas esa fecha. ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? Y aunque Pablo predicaba con ardor y de nuevo porque lo movía la esperanza, escucha, a Pablo lo movía la esperanza, a Pablo lo movía la segunda venida de Cristo, él quería que Cristo venga. Pablo era consciente de que Dios era soberano y Dios vendría cuando Dios quisiera venir. ¿Mató esa idea la pasión por la misión de Pablo? Jamás, jamás. Por eso la palabra inminente, por eso la palabra pronto, por eso la palabra está cerca, es algo que tiene que estar latente en nosotros. Han muerto miles de personas, cristianos que creyeron en la segunda venida de Cristo, desde Pablo. Todos los que escucharon la promesa, todos los adventistas desde Pablo han muerto. Pero ¿saben qué? Murieron tocándolo, deseándolo, añorándolo. No bajaron los brazos. Aunque algunos sí apostataron de la fe, aunque algunos, y Pablo lo dice, claudicaron, la mayoría no. Y hasta hoy seguimos esperando la venida de Cristo. Él vendrá cuando Él quiera, porque Él es soberano. Pero nosotros tenemos que seguir sembrando. Recuerden esto, sería mucha arrogancia de nuestra parte pensar que la venida de Cristo depende de nosotros. ¿Entiendes? Sería una presunción demasiado grande creer que depende de la iglesia, que depende de mi santidad,
que depende de lo que yo haga. Who are you? Dios tiene una misión. Dios la va a cumplir. El Espíritu Santo es el testigo de Dios en esta tierra. Y si el Espíritu Santo quisiera hoy a todo el mundo comunicarle, hoy lo haría. Son las responsabilidades de Dios. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Él tiene su plan, Él tiene sus tiempos. A nosotros nos conviene creer, amar, apasionarnos por aquello que Pablo amaba. Y eso es lo que nos va a decir en su carta. Abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 4. Te leo. Quiero leerte el verso 7 y 8. Nota lo que dice. Pablo dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Está hablando de su carrera. Está hablando de su batalla. Porque cada ser humano tiene su propia batalla y su propia carrera. Cada ser humano tiene que luchar de manera individual. Escuchen, la salvación no es colectiva. La relación con Cristo no es colectiva, es tu relación con Cristo de manera personal, es tu búsqueda de su presencia. Es nosotros anhelando la presencia como el siervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Esto es algo individual, esto es algo personal. Yo no me bautizo por ti. Yo no leo la Biblia por ti. Yo no oro por ti. O sea, en otras palabras, claro que puedo interceder por ti, pero tú tienes que orar por ti para que tú puedas tener una relación con Cristo Jesús. Cada uno tiene su batalla, cada uno tiene su carrera, cada uno tiene una manera de guardar la fe de acuerdo a la intencionalidad y de acuerdo a la intensidad de tu relación con Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación siempre será personal, será una vivencia individual. En otras palabras, es como una especie de pacto bilateral. Dios y tú. Jesús y tú. Esto no se trata de colectividad. Porque pertenezco a la iglesia adventista, me salvo. No, Señor. Porque guardo el sábado como todos guardan, me salvo. No, Señor. Esto se trata de relación personal, cada uno. Y Pablo la tuvo. Pablo tuvo su encuentro. Pablo tuvo su bautismo. Pablo tomó su decisión. Pablo abrazó la fe con una fuerza, con una entrega, con una renuncia. Pablo se transformó. Tú dices, pero ¿de qué se puede transformar un fariseo? Se transformó de pensar que la salvación es por obras a entender que la salvación es solamente por fe. Only by faith. ¿Me estás entendiendo? Se transformó de pensar del exclusivismo del pueblo de Israel. Solamente Israel se salva. Solamente nosotros los fariseos nos salvamos. A entender que Dios es un Dios inclusivo. ¿Vas entendiendo? Se transformó de pensar en que la ley, para pensar en que Jesús lo tengo todo por basura, solamente para ganar ¿a quién? A Cristo. Jesus. Only Jesus. Él entendió cuando Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y lo que hay en el reino. ¿Qué hay en el reino? Su justicia. ¿Y quién es su justicia? Jesús.
Él entendió que una relación con Cristo era vital. Por eso decía con plenitud: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está la solución para los matrimonios? Cristo en mí. ¿Dónde está la solución para los problemas de esposos y esposas y sus caracteres? Cristo en mí. ¿Dónde está la solución para tener hijos buenos, hijos que corresponden al amor? Cristo en mí. Jesus inside. ¿Notan, hermanos? Si tienes que decir amén, no te impide el tapabocas. Di el amén que quieras, di gloria a Dios si deseas. Porque este es el mensaje central de Pablo. ¿Qué lo motivaba? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe, o sea, he conservado, he guardado, he cuidado mi fe. No me he desviado ni a derecha ni a izquierda. Me mantengo concentrado. Tengo a dónde ir. Tengo refugio. Tengo un Señor, una fe, un bautismo. Tengo un Dios y Padre. Tengo un amigo, Jesús. Entonces dice, por lo demás, porque voy a llegar a la confianza. ¿Qué impulsaba a Pablo? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ojo, ya te habló de la batalla. Cuando en el verso 7 Pablo te habla, lo que está pensando es que tengo justificación, tengo justicia en Cristo y tengo santificación. Cristo es mi santificación. No son mis méritos, son los méritos de Cristo lo que me santifican. No es lo que yo haga, no es por obras para que nadie se gloríe. Es Cristo mi santificación, Cristo mi justicia, la perfecta expiación en la cruz del Calvario. Cristo mi santificación, la perfecta obediencia con su vida. Y Él me imputa, me imparte su justicia y su santidad. Y ahora lo único que quiero es la gloria. Escuchen, Cristo mi justicia, Cristo mi santidad y Cristo mi glorificación. ¿Saben lo que significa esto? Es la glorificación, es la máxima expresión, es el regalo más grande de este proceso maravilloso de salvación que Dios nos ha traído, en el que el Padre planifica tu salvación, el Espíritu Santo, Jesús la ejecuta a la perfección en la cruz del Calvario y ahora el Espíritu Santo la debe completar en tu corazón. Y Él, el Espíritu Santo, hace que entiendas que Cristo es tu justicia, Cristo es tu santificación y Cristo es el que te dará la gloria. ¿Qué lo impulsa a Pablo a entregarlo todo? Porque vamos a ver ahora qué es lo que entregó Pablo. ¿Qué es lo que lo impulsó a pelear esta batalla, esta carrera? Verso 8. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo? En aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes. ¿Qué es lo que impulsó a Pablo? ¿Qué es lo que impulsaba a Pablo a no perder pasión? El hermano decía en este momento, sí, si alguno se siente desanimado, venga a la iglesia. Hermano mío, ¿qué es lo que lo impulsaba a Pablo a no perder, a ser perseverante y constante en la misión, a mirar con ojos de ternura, con los mismos ojos que Cristo miraba a la gente? Deseaba salvar. Pablo quería predicar este evangelio. A todos me he hecho de todo con tal de ganar ¿qué? Uno. Si Pablo estuviese hoy aquí diría, a los facebookeros me hice facebookero. A los youtubers me hice ¿qué? Youtubers. A los instagrameros me hice granero. A todos me he hecho de todo con tal de salvar ¿qué? A uno. Eso es pasión. Eso es pasión. Eso es ardor, eso es denuedo, eso es tener en cuenta, eso es vivir justicia, santificación y ¿qué más? Y glorificación. Pastor, pero es que lo que pasa es que Pablo era perfecto. ¿Perfecto? Perfecto, el que te escribe y te dice lo bueno que quiero hacer, no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago.
y hallo una ley en mis miembros, ¿quién no lucha con su yo cada día? Yo soy un predicador, no nací ayer como predicador. Tengo 35 años predicando la palabra. Y tengo mis luchas personales. ¿Y quién conoce mis luchas personales? Mi Susi. Mi Susi sabe. Mis luchas, mi necesidad de Cristo, mi necesidad de cambiar muchas cosas en mi vida. Pero ¿me ha descartado el Señor? ¿Me ha hecho a un lado el Señor? No. Pablo tenía las mismas luchas que tú, pero amaba algo que tú y yo no podemos dejar de amar. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos impulsa? Amaba ver face to face a Cristo Jesús, por el cual lo he dado todo. Este era el impulso. Y le está escribiendo su última carta a Timoteo. Ahora Pablo escribe cosas importantes en el capítulo 1 con respecto a esa tenacidad, a esa perseverancia, a ese no bajar los brazos, a ese tener que salir inclusive de nuestras depresiones severas, de nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Ya a Pablo no tenía miedo a la muerte. Así que el futuro no le producía ansiedad. La enfermedad del futuro se llama ansiedad. Cuando tú tienes incertidumbre del futuro, te pones ansioso, te preocupas y eso te enferma. La enfermedad del presente, de tu presente, cuando tienes problemas, discutes con tu marido, con tus hijos y el trabajo y te han echado y no tienes. La enfermedad del presente se llama estrés, el malo. Pablo no tenía estrés. Pablo no tenía ansiedad. Y sabes una cosa, las frustraciones y los pecados que cometemos en el pasado, que no han sido arreglados, producen una enfermedad que se llama depresión. La enfermedad, la depresión que produce el pasado no arreglado, la frustración del pasado. ¿Cuántos podemos vivir con nuestra enfermedad? Podemos deprimir. Yo podría ser un deprimido. Yo podría tirarme a la tristeza por la forma como viví mi vida pasada y como mi padre vivió y como fue mi hogar que se destruyó. Un padre mujeriego, un padre borracho, alcohólico, un padre golpeador. Pero un día a mis 19 años Cristo Jesús me encontró. Y yo tomé una decisión con Cristo como Pablo la tomó. Y Cristo solucionó, es el antídoto, porque Él perdona todo el pasado y te ayuda a perdonar a los que te hicieron daño. Tú no puedes cargar con ese pasado, te destruye. Y yo perdoné a mi padre, perdoné todo y le pedí perdón a Dios porque yo también estaba viviendo en tinieblas. Y Él perdonó todo mi pasado. Por lo tanto, el antídoto para la depresión se llama Cristo. El antídoto para las enfermedades presentes que producen estrés es Cristo. Do you believe in Jesus with your heart? Y la enfermedad del futuro, que es la ansiedad, la soluciona Cristo. Para el pasado, Cristo es justicia. Para el presente, Cristo es santificación. Y para el futuro, Cristo es glorificación. Entonces tiene solución. Y eso el mundo lo tiene que saber, lo tenemos que comunicar, lo tenemos que anunciar. Y Pablo se lo decía, capítulo 1 de Timoteo, verso 3 decía: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Esta es la palabra. Pablo estaba saludable, sano mentalmente, apasionado por Cristo. ¿Le tenía miedo a la muerte? No. ¿Estaba llorando porque estaba encarcelado? No. Y se quejaba de todo lo que le había pasado en el pasado. ¿Cómo era Pablo en el pasado? ¿Cómo era? ¿Quieres saber cómo era Pablo? Con limpia conciencia. Mira, abren el capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 12. Mira lo que dice Pablo. Dice: doy gracias a Dios, gracias al que me fortaleció. Y aquí va el nombre, que es por sobre todo nombre. A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Y miren lo que yo era, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermanos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, hermanos, te lo digo yo a los mexicanos si quieres, de los cuales mi cuate, pues yo soy el primero. ¿Quién curó la enfermedad del pasado? Cristo. ¿Tú estás entendiendo, pueblo? El Señor Jesucristo nos ha permitido que nos llegue la última carta para que podamos entender de dónde salió este pecador que ama tanto a Cristo y que, impulsado por el amor de la segunda venida, no ha bajado los brazos. Y esto es un llamado para ti y para mí. No bajes los brazos, pueblo. Lo escribió Pablo en Romanos. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Me entiendes? You understand me? Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por eso dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y ahora va, es su última carta. Él está en la cárcel. Lo van a matar. Lo van a matar al predicador. El Pablo que nos enseña que no hay que temer. Él relata muchas veces su testimonio y dice: apedreado, ¿cuántas veces? Azotado, ¿cuántos azotes? Perseguido, dice, en naufragios. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Pandemia? Pero os digo una cosa: en todo esto, con Jesús somos más que vencedores. ¿No te digo yo? ¿No te digo yo? Qué maravilloso. Y te leo, porque yo tengo que ir cerrando, porque yo sé que ustedes son puntuales. Y dice aquí, dice así, dice: me acuerdo de ti, oh Timoteo. Timoteo era su hijo espiritual. Esta es su última carta y le dice, deseando verte, verso 4, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme ¿de qué? De gozo, trayendo a la memoria. Y aquí hay algo, madres que están aquí y niños que están aquí, mellizos, trillizos, cuatrillizos, gemelos o no gemelos, o por venir. Escuchen bien lo que les voy a hacer, niños. Niños, escúchenme bien. Escúchenme bien. Aprendan de papá y mamá cómo ellos aman a Jesús. Aprendan. Mira lo que dice aquí para ustedes: trayendo a la memoria. Y hay una frase que dice: la fe no fingida. O sea, la fe sincera, la fe genuina. Dice que hay en ti, la cual esa fe fingida habitó primero en tu abuela Loida. Es que la fe no fingida pasa de generación en generación. ¿Entiendes? Sí, es verdad que cuando los hijos se hacen grandes, puede ser que sigan o no los valores que les enseñaste. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero olvidarlos, jamás. Tarde o temprano, vuelve el Espíritu Santo, esos valores que transmitiste. Por eso, mamá, papá, sus cultitos, sus oraciones, sus historias bíblicas, sus canciones espirituales, no dejen. Vivan su fe honesta y real. Y aunque los chicos lleguen a la adolescencia y se burlan de uno: viejo, ya estás grande para estar cerrando los ojos al orar así, ya estás grande para estar arrodillado. Aunque los chicos empiecen a decir, porque hoy tú eres old fashion y ellos son new fashion,
La fe nunca la debes ocultar. Abuelas, abuelos que hay aquí, amén, amén. El amor de Dios en tu corazón hace que tu fe no finja. Y tú tienes tu manera. Ellos no lo van a entender porque son digitales, son generación Z, generación X. Pero nunca se van a olvidar cuando veían al viejo de rodillas, cuando venía la abuela y decía: hijo, que mi Jesús te bendiga, mi amor. O cuando agarraban tus cachetes y te decía: mi negrito, oro por ti. No finjan. Ellos nunca se van a olvidar. Tarde o temprano dará frutos. Lo dio porque Loida dice: la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es de generación a generación. Somos adventistas de generación en generación. Amamos la venida de generación en generación. Y ojo, iglesia, aunque te parezca que los muchachos hoy, generación Z, están en el asunto, en la conexión, están en otra onda. No, aunque nacieron en una época distinta a la tuya, es la zona digital, entiéndelos. Pero no creas que son tontos. No creas que no captan la idea. No creas que no entienden. Ellos entienden. Y ellos saben perfectamente lo que tú amas como abuela, como madre, como padre. Y ellos amarán lo mismo cuando les toque su momento también. Créelo, créelo, el Espíritu Santo está obrando. Se está levantando una generación. Después de esta realidad que estamos viviendo en el mundo, no será lo mismo. Cristo está viniendo y ellos lo saben. En lo profundo de su corazón saben que hay algo que está pasando. Son los fines de los tiempos. Es lo que Pablo vio, lo que Pablo miró, lo que nos dice: no bajen los brazos. Cristo viene pronto. Y dice allí, por esto, verso 6, por esto yo te aconsejo, Timoteo, mi muchacho, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, cuando te separé para el ministerio. Porque no nos ha dado, note pueblo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo le deja esta carta y termino leyendo el último verso. Es este verso completo ahora. Quede contigo, porque tenemos una misión que cumplir. Y si no podemos ir a la casa de nuestros amigos por el distanciamiento social, lo hacemos por internet y predicamos online. En el año de Multiplícate para el Ministerio Hispano nos hemos multiplicado. El otro día estábamos por cerrar y decir: no vamos a hacer más las clases de fiel, las vamos a cerrar porque ya no nos podemos ver, así que vamos a cerrar y recién retomaremos el próximo año. Y alguien dijo: no cerremos, hagámoslo por internet. Teníamos entre 700 a 1000 alumnos, hoy tenemos 7000 alumnos. ¿Entiendes? En el año de Multiplícate, cuando Satanás logró cerrar nuestros templos, es cuanto más gente está escuchando el evangelio. ¿Cuántos alcanzan en esta iglesia? ¿100 personas? ¿120? ¿Sabes cuántos están escuchando la palabra? Nos estamos multiplicando. Satanás no ha vencido a la iglesia. Y como decía nuestro querido pastor Abdiel del Torro, el evangelio no está en cuarentena. Seguimos predicando y lo haremos aquí, online o presencial, ya depende de las circunstancias. Por eso Pablo nos deja la última carta. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Estoy capítulo 4, verso 1, 2 Timoteo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques de la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto está pasando aquí a la distancia de un clic. Estás escuchando teorías de conspiración y gente colocándole fecha a la venida de Cristo. Escucha bien, Elena Harmon de Huay, nuestra profeta, dice claramente: el mensaje del tercer ángel no se sostiene sobre tiempos. No hay más tiempos desde 1844. No more prophetic times. Pero hay obsesivos de los cuales hay que cuidarse. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, sé equilibrado en todo, sé sano mentalmente en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que esperan su venida. ¿Esperas tú con ansia su venida? Entonces seamos colaboradores con Dios y preparemos el terreno. Yo les estaré explicando cómo lo haremos a través de los misioneros digitales y las lecciones interactivas que hemos preparado para comunicar a otros que Cristo Jesús los ama y viene pronto, porque la hora de su juicio ha iniciado. Gracias por su atención y ahora sí me gustaría orar con ustedes. Cierren sus ojos para orar. Poderoso Dios, Señor, gracias porque en esta última carta Pablo nos exhorta a todos a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, a cumplir nuestro ministerio evangelizador, impulsados por un amor, por un deseo, por una esperanza genuina y sincera, que tú vienes pronto. Amamos tu venida, Señor. O cuando tú vengas, Jesús. O cuando el cielo se abra como un pergamino, se desenrolla. O cuando escuchemos la final trompeta. Oh Señor, cuando veamos los millones y millones y millones de ángeles junto a ti. Cuando llegue esa mañana gloriosa, no estaremos solos. Muchos familiares, padres, madres, hermanos, hijos, nietos, amigos, levantaremos nuestras manos, nuestros brazos para esperarte, Señor. Pero mientras tanto, nos has dado tu espíritu para ser testigos. Úsanos con poder mientras preparamos los corazones para ese gran día. El día que solucionará todo. El día que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, no seremos primero que ellos, pero te esperaremos, Señor, viniendo en las nubes con gran gloria, y todos cantaremos nuestra canción. Este es nuestro Salvador, lo hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.